kodong. Tēnā koutou katoa. Ko rangitoto te maunga, ko orewa te moana, no Tamaki Makaurau ahau, ko Alicia Bagasra tōku ingoa, no reira tēnā koutou katoa. Muchas gracias por la invitación a Nueva Zelanda para participar en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020. Quisiera dar las gracias en particular a los colegas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por permitirnos establecer esta colaboración. Me llamo Alicia Bagasra. Soy segunda secretaria en la Embajada de Nueva Zelanda en México. Acabo de saludarlos en Te Reo Maori, el idioma originario de Nueva Zelanda, o Aotearoa según su nombre maorí. Me han solicitado que diera una reseña del idioma y la cultura maorí. No es tarea fácil, porque hay mucho que decir, pero la presentación que acabo de hacer es un buen ejemplo de cómo se usa el idioma para dar un mihi, que es el modo de presentarse en la cultura maorí. Un mihi consiste en presentarse a través de todas las facetas que forman nuestra identidad. Es algo fundamental en la cultura maorí y hoy en día se usa en varios contextos en la sociedad neozelandesa. En primer lugar, en mi saludo nombré la montaña y el mar de donde crecí. Es común presentar el Turanga Waiwai, o sea, las tierras ancestrales. Tradicionalmente, un mihi incluye rendir homenaje a sus antepasados. Se nombra el waka, o sea, la canoa ancestral, en el que llegaron las primeras personas del Pacífico a Nueva Zelanda, así como las tribus de las que provienen. Después, se puede nombrar sus padres. Para finalizar, uno da su propio nombre. Esta whakapapa, o genealogía, muestra al individuo como parte de un sistema más grande, que se integra no solo de sus antecedentes familiares, sino también al territorio natural que lo rodea. La Embajada de Nueva Zelanda valora la colaboración que tenemos con el INALI y otros organismos mexicanos sobre el tema de la revitalización de idiomas indígenas. Estamos en el mismo camino y para nosotros es muy importante poder compartir experiencias con México y realizar proyectos conjuntos. El año pasado organizamos un taller con expertas de la Comisión del Idioma Maorí, con participantes del gobierno federal y autoridades estatales para platicar sobre las políticas estructurales que pueden reforzar los trabajos a nivel comunitario. En la misma visita organizamos un taller con representantes de comunidades indígenas para compartir experiencias sobre el trabajo propio de las mismas comunidades en el proceso de la revitalización de sus lenguas.
Asimismo, empezamos una discusión sobre el desarrollo de materiales educativos en lenguas originarias, que sean lúdicos y que se puedan utilizar en el currículo escolar. Es justamente este tema el que se va a desarrollar durante esta sesión, que se llama Ngapaki Waituhi, Historia en Ilustraciones, Experiencias desde Nueva Zelanda. Como verán, nuestros invitados, Brian y Zach, van a compartir con ustedes sus procesos creativos y logísticos de publicar novelas gráficas y de cómic para revivir el idioma maorí como un idioma moderno y dinámico. La primera colaboración es de Brian Morris, el director ejecutivo de Huia Publishers, la mayor editorial maorí de Aotearoa, Nueva Zelanda. Esta editorial indígena se dedica a formar escritores y publicar perspectivas maoríes, y ha publicado libros en maorí en todos los géneros literarios y para todos los grupos de edad. Brian es un hablante nativo de maorí y posee una licencia como traductor. Ha liderado la relación entre Huia y el Ministerio de Educación. También ha escrito varios libros en maorí para estudiantes. Lo dejamos su video. Kia ora tau. Kia ora koutou katoa ngā mihi nui ki a koutou e mātaki mai nei, e whakarongo mai nei. Hola. Hola, mi nombre es Brian Morris. Brian Morris, I'm presentándome desde Publicaciones Huia en Wellington, Nueva Zelanda. Saludos a todos. Hoy me han pedido que hable acerca del trabajo que realizamos aquí como editores en lengua maorí en Nueva Zelanda, con un tipo de publicaciones en particular, las novelas gráficas. Esto es algo que hemos hecho por algunos años para escuelas y el sector de educación aquí en Nueva Zelanda. Hoy voy a hablar del tipo de trabajo que hacemos, del tipo de publicaciones que hemos realizado a través de los años y quizá hablar un poco de los procesos que seguimos en Publicaciones Huia con la intención de desarrollar las novelas gráficas para las escuelas de inmersión maorí. Okay. Acerca de nuestra casa editora, como dije, tenemos base en la ciudad capital de Nueva Zelanda, en Wellington. Yo trabajo como uno de los directores ejecutivos y he trabajado con esta compañía cerca de 20 años al día de hoy. Mi trabajo ha sido dirigir las publicaciones educativas, lo que para nosotros en Nueva Zelanda y en Huia significa publicar sobre todo en lengua maorí. Maorí es la lengua indígena de Aotearoa, Nueva Zelanda, y me parece que desde 1990 el número de escuelas de inmersión maorí aquí en Nueva Zelanda ha crecido de 5 a un poco más de 100 ahora. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación aquí en Nueva Zelanda para publicar materiales educativos en lengua maorí para estas escuelas. Escuelas que cuentan con alumnos que van desde los 5 años de edad hasta los 18 años. Así que es educación primaria y secundaria la que atendemos. A través del trabajo que hacemos aquí, publicamos recursos educativos principalmente en maorí, sirviendo a las escuelas a través del país. El lenguaje indígena de Nueva Zelanda es el lenguaje maorí, el mismo en todo el país, sin importar si vives en el norte,
o en el sur, el lenguaje es el mismo. Sin embargo, existen diferentes variantes regionales. Voy a hablar sobre el trabajo que hacemos en novelas gráficas. El nombre maori para la novela gráfica es Paki Waituhi. La palabra Paki refiere a la historia, una historia que se narra usualmente de manera oral. Y Waituhi se refiere a los elementos gráficos o ilustrativos. Así, Waituhi es una palabra que puede generalmente describir dibujos o ilustraciones. La primera novela gráfica que lanzamos fue llamada Tai Kitai o De Costa a Costa. Desde 2005 y hasta 2019 hemos publicado alrededor de 10 novelas gráficas, cubriendo temas como el estilo de vida saludable, reencontrando con el pasado, refiriéndonos a tiempos en la escuela, historias de acción con protagonistas como héroes de guerra. Hemos hecho 2 títulos acerca de héroes de guerra. También hemos hecho 3 títulos basados en historia de fantasía. Un mundo de fantasía con perspectiva maori. Y también hemos cubierto historias locales de criaturas sobrenaturales o tanihua. También acerca de héroes folclóricos en las historias famosas maori, historias como la de Maui. Y hemos hecho historias locales, así que tenemos un rango muy amplio de novelas gráficas y nos sentimos muy afortunados de poder hacerlo, pues no cualquiera tiene la oportunidad de hacer algo así, particularmente en su propia lengua. Así que, cuando nos embarcamos en las novelas gráficas que hemos realizado, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué hacer novelas gráficas en lengua maori? La realidad es que nadie había hecho algo como esto. En esta área, remontándonos al 2005, salvo algunas tiras cómicas, y eso era todo. Así que, el propósito de hacer novelas gráficas era retratar a los estudiantes en escuelas de inmersión maori, mostrándoles temas positivos, para que pudiesen verse a sí mismos, su mundo y las cosas de forma positiva. Otra razón para producir novelas gráficas era la de disipar mitos. Y lo que quiero decir con esto es que había habido muchas creencias acerca de la colonización, la cultura, la gente y los mitos maoris. Así que deseábamos despejar algunos desarrollados durante este tiempo. Además, lo consideramos como una oportunidad de publicar nuestras propias historias en lugar de ver historias de otros lugares o culturas. También sabíamos que teníamos nuestras propias historias a las que nuestros estudiantes, hijos y nietos deberían tener acceso, así como ser capaces de leer. Otra razón fue la de ser capaces de celebrar a héroes culturales. Como muchas culturas indígenas, tenemos varios héroes culturales. Uno de los más celebrados en todas las naciones del Pacífico es Maui, quien finalmente fue descubierto por Disney recientemente y pudimos ver su versión animada en la película Moana, producida por Disney 2 años atrás. Otra razón para hacer novelas gráficas es la de promover tradiciones, nuestras tradiciones orales. La cultura maori originalmente contaba con tradiciones orales, como todas las culturas indígenas. Así que queríamos ser capaces de recurrir a nuestras propias tradiciones y contar esas historias.
La situación aquí en Nueva Zelanda para la lengua maorí es que aún es considerada como lengua en riesgo, a pesar de que contamos con hablantes del lenguaje en escuelas, así como adultos y abuelos. Aún existe un esfuerzo importante para asegurar la revitalización de la lengua, así que la novela gráfica es un gran modo para lograrlo. Finalmente, este particular género de publicaciones lo vimos como un gran vehículo para alentar y reclutar lectores, así que es algo en lo que también trabajamos. Y como no tienen mucho texto, consideramos que es otra forma de fomentar la lectura dentro de las escuelas. Voy a hablar sobre algunos ejemplos de las novelas gráficas que hemos hecho. La primera y segunda novela gráfica de las que deseo hablar son de las que refieren a los héroes de guerra. Que para los maorí en Nueva Zelanda, que tenemos héroes de guerra involucrados en las guerras mundiales, en la segunda y en la primera también. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, se enlistaron en el ejército, fueron voluntarios y formaron parte de las guerras mundiales. Tenemos esta historia acerca de un piloto llamado Hautipa Rerirangi, o el héroe volador. Y cuando hicimos esta novela gráfica ya habíamos hecho dos previamente, así que ya habíamos probado cómo se podían ver estas novelas. Decidimos que, para la acción, la guerra, los héroes de guerra e historias de guerra que tienen muchísima acción, solo trabajaríamos en dos colores. En algunos de los ejemplos que les muestro de estas novelas podrán ver que trabajamos en colores como el negro y el rojo. Habrá dos colores y encontramos que aún así podíamos retratar escenas de acción, destellos de acción. Y también hacerlo de un modo que resulta interesante, particularmente para los lectores masculinos o los nuevos lectores que tienden a ser niños. Así que trabajamos con el ilustrador para ser capaces de retratar estas historias. En ese momento encontramos un muy buen ilustrador y trabajamos durante el proceso de traer estas historias a la vida. Desde ese momento trabajamos no solo en retratar las historias de guerra. También la segunda historia de la guerra se trató acerca del primer guerrero maorí condecorado con la Cruz de Victoria, que es el honor militar más grande con que se puede ser condecorado. Y este héroe de guerra tuvo una condecoración póstuma con la Cruz de Victoria, después de haber salvado a una parte del batallón maorí cuando peleaban en África del Norte. Así, estas historias se crearon para celebrar a nuestros héroes de guerra. Desde los héroes de guerra, nos movimos a otro género de historias fantásticas. Es algo que sucedió en el 2011, cuando vimos un show, una presentación a nivel nacional con perspectiva maorí, y fue una historia escrita sobre un mundo de fantasía. La historia se llama Aroha Nui, o El Gran Amor, y después de que vimos la presentación del show, hablamos con la escritora y le preguntamos si ella estaría interesada en trabajar con nosotros para desarrollar la historia y publicarla como una novela gráfica. Afortunadamente, ella accedió. Por primera vez, teníamos un escritor que nos ayudara con el guión para la obra. Es decir, tenía un estilo de escritura.
Así que lo introdujimos a nuestro proceso. Aún teníamos el mismo ilustrador que había trabajado en proyectos previos de novelas gráficas. Así, creamos un equipo donde teníamos aquellos que eran fluidos en lengua maori como desarrolladores de contenido, trabajando junto a un escritor que no era necesariamente fluido y que escribía la historia en inglés. Tampoco el ilustrador hablaba maori, pero era capaz de trabajar en el guión en inglés para desarrollar las ilustraciones de la historia. Esa se convirtió en nuestra forma de trabajo e hicimos 3 novelas sobre este mundo de fantasía. Estas novelas, después de hacer 3 de ellas, decidimos nombrarlas como Fábulas Mataueji. Eran acerca de algunos personajes y personajes principales que formaban parte de este mundo de fantasía. Y bien, les mostraremos algunos ejemplos de las ilustraciones que hicimos para estas novelas gráficas. Así que, como ya dije, la primera se titula Arohanui, el gran amor o la venganza de Faye. La segunda de la serie se titula Meariki, la búsqueda de la verdad. Y la tercera novela de la serie se titula Te Haukore en Maui, pero en inglés se llama El secreto de la piedra. Y así fue como estas 3 novelas se hicieron la base de nuestro mundo fantástico. Entonces, una vez más, estábamos extendiendo nuestro rango. Buscábamos nuevas formas de contar diferentes historias. Teníamos ya la perspectiva maori. Los personajes eran distintiva y reconocidamente maori. Combinábamos estas historias con acción y en este punto aún estábamos reclutando lectores, principalmente niños. Recordando que estábamos trabajando también junto con el Ministerio de Educación, quien, como es de esperarse, de tiempo en tiempo toma diferentes poblaciones objetivo en las áreas de educación. El objetivo en este punto era reclutar lectores, encontrando maneras de fomentar la lectura entre los estudiantes. Partiendo de estas novelas, nos trasladamos a otras áreas donde ya celebrábamos a nuestros héroes tradicionales. Así, como ya mencioné antes, uno de los más famosos héroes para los maori y para la Polinesia en general es Maui. Y en nuestras tradiciones es un semidios, lo que significa que tiene habilidades sobrenaturales, así como cualidades y características humanas. Para los maori y las historias tradicionales maori, Maui es el principal en muchas de estas historias tradicionales. Es acreditado en las tradiciones maori como capturando al sol, pescando de la tierra en la que vivimos ahora, que es conocida como Aotearoa o parte de Aotearoa. Así que él tenía una extraordinaria habilidad para pescar. Él también es reconocido como la persona que trajo el fuego al mundo para que fuera utilizado por los humanos. Así es que Maui es un héroe cultural en toda Polinesia y en las tradiciones maori. Ha habido muchas historias publicadas acerca de Maui, así que lo que nosotros hicimos es crear otra historia en la que creíamos que alguien como Maui podría participar. Y trabajamos con un nuevo ilustrador en esta entrega. Y creamos. Nos fuimos a todo color para ella, porque el estilo de ilustración del dibujante trabajaba así. Así, fuimos capaces de crear una novela gráfica un poco más corta para nuestro héroe cultural Maui.
De ahí comenzamos a mirar las historias tribales. Así, mientras Maui es una historia con un personaje más grande y que se desarrolla a lo largo del Pacífico, comenzamos a ver las historias locales e historias que se relacionan particularmente con los grupos tribales. Hay diferentes tribus maori en Aotearoa y empezamos a mirar lo que podemos llamar historias locales. Así que la primera historia local que nos llamó la atención, pues estas historias han sido contadas y recontadas con un algo geográfico o tribal, dependiendo del área. Así que estábamos conscientes que existían personas que sabían esas historias. Entonces, lo que hicimos es que nos aseguramos de que lo que estábamos creando fuera lo más creíble y consistente desde la perspectiva de las historias que las personas han retenido y conocen. Así, el trabajo que hicimos fue creado con imágenes que luego mostrábamos a la gente local, para asegurarnos de no estar haciendo algo que fuese diferente a lo que ellos creían y a la historia que ellos ya conocían. Así que eso fue diferente, supongo, un paso diferente en nuestro proceso, y una parte importante de nuestro proceso fue entonces introducido. Así que llevamos la historia a la gente, dándole una mirada a los dibujos que estaban en progreso, asegurándonos que estuvieran felices con ellos, que les gustaran y que estuvieran relatando asertivamente la historia. Afortunadamente, estuvieron muy contentos con lo que estábamos haciendo. Así que fuimos capaces de continuar trabajando y en diferentes etapas mostrárselos para que vieran el desarrollo. Eso fue algo muy emocionante para ellos, ser capaces de hacerlo. Así que se volvió una parte muy importante del proceso. Particularmente cuando uno hace historias locales o historias que ya son bien conocidas, necesitas tener un desarrollo en el que la historia sea escuchada por los narradores, que pueda ver el desarrollo y que establecer los medios para que esto suceda. La novela gráfica más reciente, lo que me trae a la novela que hemos producido en 2019, es otra vez una historia tribal, cuyo título es Pluma Atesorada. Esta es una historia que trata acerca de la migración de una tribu o ancestros tribales que viajaron de un área a otra. Y hemos estado hablando de eventos que pasaron hace más de 400 años. Así, en esta historia, una vez más, comenzamos a hablar con los líderes tribales y escuchamos cómo recontaban, cómo recordaban la historia. Desde ese punto, también buscamos documentos escritos o manuscritos y discutimos aquellos que podían ayudar a desarrollar la historia y que la gente que había atendido a las reuniones quedara muy feliz con lo publicado, que todos acordaran que todo iba a estar bien. Eso nos tomó un par de días trabajarlo y desarrollar una línea para la historia y revisarlo. Después nos sentamos con un escritor y escribimos un guión para la historia. Y así, otra vez, encontramos una nueva forma de trabajar con los grupos de tribus locales, narradores y los ancianos en las áreas tribales. Así que deseo compartir un poco desde las experiencias y ciertamente cómo hemos desarrollado nuestro proceso creativo aquí en Huia, cuando hacemos novelas gráficas. Como mencioné antes, hemos sido afortunados de tener la oportunidad de desarrollar novelas gráficas en un periodo de tiempo.
La primera publicación en 2015 y la más reciente fue publicada en el año 2019. Durante este tiempo hemos experimentado cambios en nuestro propio equipo aquí en Publicaciones Huya, así como experimentamos cambios con las personas con las que habíamos trabajado. Así que hemos comenzado con las novelas gráficas, donde cualquier publicación necesitas tener una historia y necesitas tener una buena historia y una que tú pienses que va a contarse muy bien o ilustrarse muy bien a través o contarse a través de pequeñas historias. Para nosotros en Huya, nuestra primera novela gráfica que escribimos, la escribimos en nuestra casa. No sabíamos lo que estábamos haciendo. El tema era acerca de estilo de vida saludable y uno de nuestros colaboradores en ese tiempo, su esposo y el amigo de su esposo adoraban hacer eventos multideportivos. Así que correr largas distancias, remar y hacer kayak en ríos o correr sobre montañas. Y en Nueva Zelanda tenemos un evento anual que es muy popular. Se llama Costa a Costa. Y en él las personas corren 24 horas desde el lado sur de la isla de Nueva Zelanda hasta el otro lado. Así que necesitas ser un gran atleta para hacer este evento. Algunas personas dirán que estás un poco loco, pero estos hombres, 4 hombres, eran los primeros maoríes que supiéramos que entraran y compitieran como un equipo. Así que decidimos realizar una novela gráfica basada alrededor de su experiencia en dicho evento. Así, escribimos la historia con ayuda, los entrevistamos, luego trajimos un ilustrador para dibujar. El mismo proceso que se tiene para un libro ilustrado, donde tienes una historia y le das algunas guías al ilustrador. Y así la imagen se desarrolla en el camino. De esta manera, cuando creamos la historia, tuvimos que escribir la historia y trabajar en los personajes principales que aparecen en ella. Una vez que hicimos nuestra primera novela gráfica, comenzamos a mirar la segunda entrega, que también escribimos en casa. Sin embargo, nos enteramos que la persona que lo escribió en este momento lo encontró bastante difícil. Así que tuvimos que encontrar a un escritor más experimentado para que ella escribiera el guión de la historia. Así, ella hizo trabajar y funcionar la historia. Teníamos el guión y contratamos un ilustrador y trabajamos con una guía de ilustración, recordando que para una novela gráfica se realizan, en algunos casos, más de 100 ilustraciones, algunas de ellas de manera secuencial. Algunos de ellos van a ser escenas de acción, otros van a ser desplegados. Así que también es necesario planearlo para que la publicación sea equilibrada. De ahí, fuimos a los áreas de acción y guerra. Y después de hacerlo a todo color y blanco y negro, decidimos trabajar en 2 a todo color. Y otra vez, vimos la historia. Eran historias reales. Y la forma en la que podíamos contarlas. Las realizamos en 2 colores, lo que encontramos muy efectivo. Teníamos páginas con momentos de color o ilustraciones con algo de color en toda la publicación, lo que se veía muy efectivo. La primera la hicimos en modo retrato, pero la segunda decidimos hacerla de manera diferente. Hicimos este paisaje que pensamos que se ajustaba al escenario de guerra. Queríamos mostrar esta visión panorámica de guerra y por ello nos decidimos por el paisaje. Trabajamos con el mismo ilustrador con el que hicimos las 2 novelas anteriores. Pero para él, que nos había dicho desde el principio que no había ilustrado una novela gráfica con paisajismo,
Así nos dimos cuenta de que este proceso le llevaba mucho más tiempo para que pudiera retratar lo que deseábamos. Y es algo que aprendimos a lo largo del camino. No sabíamos que ilustrar con paisajes llevaba más tiempo que ilustrar con retratos. Esto es algo que hicimos entonces, pero utilizando solamente 2 colores. Así que, de ahí nos dimos cuenta que para poder escribir y desarrollar novelas gráficas es necesario escribir la historia y hacer un guión, porque es historia contada en su mayoría por estos personajes. El diálogo entre ellos y la forma en la que interactúan con los demás. La narrativa escrita en las novelas gráficas es muy escasa. Puedes inventar la escena, indicar una locación o un cambio en ella, pero son partes introductorias. La parte narrativa de la historia. Así, encontramos que la mejor forma de escribir la historia, de desarrollar la historia, era a través de un guión. De este modo, al ver los personajes, tú puedes decidir qué es lo que dicen. Es algo que aprendimos conforme más experiencia íbamos adquiriendo. También encontramos que cuando era momento de contar una historia tribal, que era una gran forma de expresar lo que conocemos como dichos tribales o expresiones idiomáticas, o formas interesantes en las que las expresiones solares de la lengua son dichas y utilizadas. Eso ocurre a través del diálogo en lugar de venir de extractos largos del texto. Tenemos una expresión en maorí, He iti te kupu he nui te korero, que realmente se traduce como menos es más. Puedes decir más o expresar más usando menos palabras. Y así, de nuevo, encontramos cosas que resaltaban ciertos aspectos o características de la lengua maorí, pero también que son buenos ejemplos de cómo la lengua se utiliza mediante el diálogo. Así es como se convirtió en algo que enfatizamos y focalizamos en el desarrollo de nuestro proceso. Así, nosotros en Juya pudimos contar con un profesional que escribiera la historia. Luego, nuestro ilustrador, que era una persona diferente. Contratamos ilustradores con experiencia e ilustradores que fueran lo suficientemente valientes para intentar hacer una novela gráfica. Hemos encontrado algunos ilustradores que no se atreven, porque sería muy complejo para ellos hacerlo. Así que es algo en que pensar. Quizá comenzar de a poco. Algunas de nuestras novelas gráficas tienen más de 40 páginas, así que hemos estado desarrollando historias de ese largo. Sin embargo, tenemos algunos de solo 16 páginas. Así que creo que es una buena idea que si haces esto por primera vez, comiences de a poco, para que así sea un gran logro para tu equipo, si lo tienes. Ahora estamos desarrollando, supongo, una nueva generación de ilustradores, que son ilustradores maorí, y también trabajan en diferentes softwares de ilustración, así que probablemente en este punto tenemos ilustradores que son capaces de contar la historia por sí mismos, pero hasta ahora el desarrollo del proceso creativo ha sido un esfuerzo en equipo, donde tenemos al escritor, al ilustrador y al diseñador. Pueden ser personas diferentes, pero todas trabajan juntas, colaborando para desarrollar el producto final o la publicación final. Así que supongo que si deseas trabajar o seguir este tipo de proceso, puede ser así cuando empieces, si tienes un equipo. Y mientras creces y construyes tu confianza o encuentras a alguien que sea capaz de ilustrar y contar la historia, así como ilustrarla, que es el proceso que generalmente adoptan las novelas gráficas alrededor del mundo el día de hoy.
donde el ilustrador es quien está contando la historia, es quien narra, ilustrando o dibujando todas las ilustraciones también, pues ellos saben lo que desean mostrar sin tener colaboraciones como lo hacemos aquí en Huia. Así que supongo que es casi todo lo que puedo compartir con ustedes. Espero que haber compartido sea informativo y útil, y me parece que todo lo que puedo hacer es desearles buena suerte para todos los que van a desarrollar y les gustan las novelas gráficas. Al contar sus historias, ya sean tradicionales, modernas, heroicas o de héroes folclóricos. Prueben y la mejor de las suertes. Kia ora. A continuación, les presento a Zack Waipara, de las tribus maoríes Ruapani, Rongofataka, Ngati Porou, Ngati Kahungunu. Él ha ilustrado y escrito libros infantiles, cómics, caricaturas, gráficas para periódicos y animaciones. Zack ha dado clases y conferencias sobre medios digitales y estudios narrativos. Actualmente, Zack está volviendo a su primera pasión, la narración de historias maoríes a través del cómic. Dejamos un video. Saludos a las personas indígenas de México. Soy un descendiente de las tribus de la costa este. Mi nombre es Zack Waipara. Saludos a todos los que se unen. Mi nombre es Zack Waipara y los saludo desde la costa este, al norte de la isla de Nueva Zelanda. Aotearoa. El día de hoy voy a hablar acerca de cómo hacer cómics maoris o cómics indígenas o cómics con perspectiva maori. Veremos rápidamente una definición de cómic o cómo se definen los cómics. A menudo incluyen elementos básicos como el texto, imágenes y otros elementos gráficos. Además, como pequeñas cajas o paneles donde la historia fluye de un panel a otro panel. Mucho de mi trabajo se refiere a mirar historias tradicionales maori, a las que llamamos Purakau, que se puede traducir a veces como narración creativa o historia creativa. Y vamos a ver algunas de ellas el día de hoy. Comencé ilustrando un libro para niños, pero estaba muy influenciado por las ilustraciones de cómics que crecí leyendo. Así que se pueden ver los elementos narrativos del cómic usados en estos libros ilustrados, y se los mostraré rápidamente. Este es acerca de una criatura llamada Kopowai, que se traduce como tragador de agua, y fue el primer libro para niños en el que trabajé. Basado en esto, he ido realizando muchos otros proyectos que voy a mostrarles en esta presentación. Este es un concepto de diseño de cómic en el costado de un autobús. El autobús es una biblioteca ambulante que viaja a áreas dentro de Auckland, que es nuestra ciudad más grande. Existen algunas partes en Auckland que no tienen bibliotecas físicas. Así que la biblioteca autobús viaja visitando esos lugares. Así que me pidieron que lo hiciera en una versión de Maui, que es un famoso guerrero maori y semidios polinesio, que es muy popular en nuestras historias.
y tomé la perspectiva de que cada parte del autobús era un lienzo para contar la historia. Así que estas páginas conceptuales y estas son las fotografías del artículo final. Aquí también hay un link que tiene más fotografías si alguien está interesado en verlo. Es bilingüe, inglés maori. En los subtítulos amarillos se traduce en lengua maori o te reo maori. Y traducidas al inglés en las cajas negras de subtítulos. Así que me gustaría tocar rápidamente el diseño de personajes, mirando al proyecto que he desarrollado recientemente. Es una nueva historia, mejor que recontar una historia tradicional. Es una nueva historia llamada Otea. Otea es el nombre de una isla, otra vez extraída de historias tradicionales. Mucho del material de creación del mundo tiene una relación directa con las historias maori tradicionales, y este es un rango de diferentes personajes que se pueden ver que habitan en ese mundo. Así que creo que voy a hablar acerca de cómo me acerco al diseño de personajes. Me baso en otros textos de personajes. Aquí tenemos a Kurangaituku, quien en ocasiones es traducido como mujer pájaro. Y estas son varias de las descripciones acerca de cómo debe lucir este personaje. Luego, debo interpretar y tomar lo que indica el texto para hacerlo coincidir con cómo debe verse el personaje. Este es el protagonista de la historia, un personaje llamado Hatupatu, un ancestro de algunas tribus aquí en Nueva Zelanda. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo adaptamos una ilustración a un ejemplo del mundo real. Así que en la parte de la izquierda tenemos mi ilustración de Kereru o paloma madera. Con sus colores daré mi interpretación y realismo al personaje de Kurangaituku. Aquí tenemos un ejemplo de una descripción de un tipo en particular de espíritu llamado Patupaireje, que habitaba en los bosques, en lo profundo del bosque. Hay toda clase de diferentes descripciones de ellos, y usé el material con el que me encontraba para diseñar uno de los personajes principales de la historia de Otea. Este personaje se llama Kurotai, y creo que es muy interesante que encontrarse con alguien que ha estado viviendo con los Patupaireje, pues ellos tienen musgo creciendo en su piel. En otro encuentro, el cuerpo de alguno se había convertido en madera. Si vemos la siguiente diapositiva, verán el personaje que tiene asociaciones con el bosque. En lugar de que los personajes vistan ropajes, por ejemplo, están cubiertos con un poco de musgo que crece desde su cabello y que asemeja hojas. Estos son perfiles de personajes en la historia, y algo que me gusta hacer cuando estoy planeando mis historias es sentarme y construir un resumen de lo que el personaje es. Así, solo mirando el diseño, que es una cuadrícula de 9 paneles, aquí se puede ver literalmente que son 9 paneles. Pero obviamente los 9 paneles no se muestran en un formato de 3 en 3. Al contrario, estas donde se muestra lo que llamamos un panel ancho, que ya proporciona una experiencia del tipo más cinemático. Estos son 2 ejemplos de cosas que hicimos en el pasado. Esta es una historia histórica y esta una historia familiar.
Así que es algo que me gusta mirar, ejemplos reales de relatos históricos maoris o que se relacionan a mi historia familiar. Pero una cosa interesante para considerar cuando uno mira cómo los cómics son leídos es que el ojo se dirige al lado contrario del ojo. Así que pensé que podría enseñar con este ejemplo. Aquí tenemos una página que comienza con una plantilla de 2 paneles en la parte superior, un gran panel en la región central y otro en la parte inferior de manera panorámica. Pero me parecía que la disposición no era particularmente interesante, como debería para una escena de acción. Así que pueden verme aquí haciendo miniaturas y dibujando pequeños bosquejos para resolver este problema tratando nuevas ideas. Pueden ver cómo moví este personaje alrededor un poco y terminé con una combinación de elementos y todas estas poses y disposiciones, hasta que tuve algo con lo que era más sencillo trabajar. Esencialmente lo que hago es crear esta formación en la página, en la parte inferior y luego a través de toda la página. Así, esos elementos que diseñé son para atraer directamente el ojo en un orden más amigable dentro de la página. Así que, este es un ejemplo de cómo romper la cuadrícula. Otra vez, la página es un tipo de adivinanza, una escena llena de acción. Hay un conflicto sucediendo, pero se siente muy rígido en la cuadrícula. Aquí tomé una aproximación temática para diseñarla. A lo que me refiero con temática es que en la historia existe un cometa, así que este círculo y esta cola es como un motivo escondido en esta página. He tomado eso y lo he convertido en algo mucho más fácil con que trabajar. Es un terreno medio entre estas dos cosas. Aquí se puede ver que aunque esta página no está terminada, ya es un trabajo en proceso. Se puede ver y sentir que hay mucho movimiento y que este fluye a través de la página, en esta dirección. Ahora en esta y de nuevo en esta. Otros elementos están en proceso. Aquí hay algunos conceptos artísticos para un libro que he llamado Soundcatcher. Y aquí hay diferentes diseños de personajes. Y es así como termina viéndose un personaje completo. Se puede ver aquí en este primer diseño de la página. Esto es para un libro ilustrado. Es un libro bilingüe, así que pude apreciar que está en inglés y aquí en maori. Hago esto para descifrar dónde puede colocarse el texto, especialmente porque es un texto en 2 idiomas. Y aquí está el producto final sin el texto. En esta opté por tener el personaje madre solo una vez y el personaje joven 2 veces. Esta es otra versión de Maui, pero esta vez presentándonos el personaje como una versión joven, no adulta. Este es el antagonista de la historia, el sol, Tamanuitera, el nombre del sol en las leyendas maori. Estas son las ropas que atan al sol y que Maui usa como una trampa. Traté de usar esta idea de tikanga o protocolos para ayudarme a diseñar las historias. En la forma pienso en cómo las historias deben verse, pero también en la clase de historias que debería de estar contando. Así que tikanga es un concepto maori que, como ya dije, puede ser adoptado como un conjunto de reglas o protocolos en la vida y se puede encontrar a través de nuestras historias. Es un derivado de la palabra tika, que simplemente significa hacerlo correctamente. Aquí hay un personaje que creé para este cómic llamado Moko Kata,
Una creencia tradicional es que los reptiles, en especial los geckos verdes, son un mal presagio. Esto es algo que vino a jugar en la historia por medio de este pequeño personaje, Moko Taka, que simplemente significa lagartija que ríe, y se puede ver que ha sido poseída por algo. Así que aquí está nuestro personaje llamado Te Atuapoto, el dios bajo. Un tecoteco es una clase de figura humana tallada y estilizada, y hay historias acerca de las figuras talladas. En los tiempos antiguos, en los días de la creación, Tangaroa, el dios del mar, hizo tallados que podían hablar entre sí, pero los tallados modernos tienen esa habilidad perdida. También hay restricciones acerca de cómo realizar tallados. Debes ser cuidadoso de no soplar en el tallado, pues podrías dejar tu espíritu, o hou, tu aliento, entrar al tallado y dejarlo en el tallado. Y eso se convierte en un punto de inflexión en esta historia. Así que creo que ahora voy a mostrar esto en la práctica. Esta es la cubierta de Otea, o roca antigua, parte de 1. Este mundo que creé comienza en un pasado muy lejano. Se puede ver la diferencia entre los dos personajes moviéndose en el paisaje. Así, con el paso del tiempo, el mundo cambia y un nuevo personaje nace en esta isla. El nuevo personaje, este niño, es creado por un reptil llamado Moku Tauhetu, que es una clase particular de animal que vive en Nueva Zelanda. Uno muy antiguo, existe desde la era de los dinosaurios. Así que es una clase especial de criatura llamada Tuatara. So it's quite a special creature. It's called a tuatara. Así, realmente he tratado de que la historia la influencie en cosas que ya existen tradicionalmente en las historias, agregando después elementos o cosas para darle un toque fresco o una nueva inclinación, o para pulirla un poco. Muchas de las historias son acerca del conocimiento tradicional también. La astronomía tradicional juega una gran parte en la historia. He tratado de utilizar proverbios tradicionales con un significado específico. He tratado de usar dichos en el idioma. He tratado de usar diferentes aspectos de las historias. Los nombres de las estrellas, por ejemplo. The names, the star names, for example. This is the next story in this En secuencia, esta es la nueva historia y será lanzada muy pronto, quizá en un par de meses. Estoy terminando el trabajo de arte y el diseño gráfico en este momento. Pensé en mostrarlo aquí, obviamente por la situación en particular en que se encuentra el mundo, esta pandemia. Esta no ha sido publicada aún, pero es algo en lo que he estado trabajando para la Galería de Arte Christchurch. Han estado solicitando colaboraciones de diferentes personas para una antología acerca de nuestras experiencias viviendo en cuarentena. Algo en lo que estoy muy interesado es el futurismo indígena, la ciencia ficción desde una perspectiva indígena. En esta página que he estado trabajando se pueden ver los borradores a lápiz y luego otros trazos más detallados en tinta. En este caso, acuarelas y hasta un poco de collage para traer todo junto a las páginas y que comience a tomar forma. Alejándonos del tema de ciencia ficción indígena, me gustaría incluir algunas otras cosas en las que he estado trabajando. Aquí está Maui, el atrapasoles, y este libro incluye pequeños elementos de narrativas futuristas. Es un cómic en que hace tiempo estoy trabajando
y estoy revisitando. Esta es otra página interna de Maui el Atrapasoles. Y este es un video musical animado en el que he estado trabajando. Pueden ver en el enlace si desean echar una mirada. Creo que es importante mostrarlo aquí. Como pueden ver, tiene elementos tradicionales a los que he dado un giro de ciencia ficción. Así, los elementos del tallado se transforman en elementos robóticos, por ejemplo. Aquí tenemos una cara estilizada que será un holograma dentro del video musical. En el video, además de la animación, hay tipografía kinésica y elementos gráficos en movimiento. Estoy interesado en esas cosas también. Hay una gran superposición entre todas las cosas que estoy haciendo. Desde las ilustraciones de libros infantiles hasta los cómics y las animaciones también. Aquí podemos ver más elementos maori. Estos patrones que ven aquí se llaman kowai-wai. Y estas figuras curvas se han dibujado en base a la naturaleza. Formas de plantas que se han elevado para estas formas particulares. Hacen unos patrones interesantes que tienen todo tipo de geometrías interesantes construidas en sí mismas. Reflexión, refracción, traslación. Así, jugando con la idea de la simetría, arriba en la esquina derecha, tenemos otra forma de arte llamada tuku-tuku, que son francas hechas por la ondulación de tiras de tejido o filas de varitas de plantas. Las franjas son verticales y las filas horizontales. De la combinación, esencialmente se obtienen patrones interesantes como tableros. Y parece existir una relación entre el hecho de que se crean estas formas cuadradas y el arte de 8 bits creados en los 80 para los videojuegos. Y crean un tipo particular de estética. Así que combiné estos dos elementos juntos e hice glifos y símbolos que pueden asemejar letras o arte por sí mismas. Cada uno de estos patrones tiene su propio nombre y se deriva de un fenómeno de la naturaleza en particular. Esta forma es pukea, que significa colina, y pueden verse los montículos estilizados. Este patrón se llama puruwetu y se refiere al patrón de las estrellas. Este de aquí es Te Ara Poutama, que es una escalera. A este patrón que no se ve muy bien se llama Paitiki y es un diamante, pero basado en la platija, una especie de pez plano. Y este de aquí es Te Uria, un rayo. Así que se puede ver el rayo ir del cielo y rebotar en el suelo. Esto me trae al final de mi plática. Espero que sea útil. Pueden encontrar más detalles de mi trabajo, ya sea en mi blog, Cuentos desde Otea, o en mi cuenta de Instagram, donde pueden ver muchas cosas más. Además, estaré posteando nuevo material como esta imagen que es un adelanto de un nuevo proyecto en el que estoy trabajando. Una exhibición que será en octubre, donde también espero lanzar el cómic en el que ya estaba trabajando. Hay 3 proyectos aquí, todos relacionados con cómics, en combinación de texto e imágenes en diferentes proporciones. Muchas gracias.
En Nueva Zelanda tenemos como meta alcanzar a 1 millón de hablantes de maorí para el año 2040. Quiero agradecer a Zach y a Brian por habernos hablado de su labor para hacer que el idioma maorí crezca en Nueva Zelanda. Y espero que esta experiencia apoye otros esfuerzos de fomentar lenguas indígenas, incluyendo las de México. De parte de la Embajada de Nueva Zelanda, muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir y que disfruten el resto de la programación de la feria. Buenas tardes. Nawim Kudung. No yoligniwa tohuantitimati onka ipanima ipantlalocan eyi itlapanca. Ilhuicac tlaltipahtli uan tlatzintla. Ipanitonali tohuantitiistoque ipantlaltipahtli uan moneki matitlepanitaca pampa techmaca toyolnemilis. Uan nohki amococoua que se pilyoltzitzi tlen yoltoc. Nitlamantli tlen ama techmelaua nohki panos. Amo ximocuesoca. Achikuali ximocauaca mocha. Tlaquipat tlen toyolo, tihualahtoque, timexmaca se pilchochitl, amo xikualani towaya. Timextlahtlania manochi tipixtoca chikaualistli. Tlaltipac tonantzi, tlaltipac totatzi, sesopelic pilatzitzi timexmaca, ika timextlaskamatilia.